Ahora resulta que además de autoritario y mediocre el gobierno de la señora Claudia Sheinbaum, pues ahora resulta una simuladora. Pues a raíz de que hay una iniciativa de un congresista, Smith, por cierto republicano, para imponer un impuesto a las remesas de los mexicanos hacia nuestro país, la señora Claudia Sheinbaum salió a la palestra diciendo que era violatorio a los derechos humanos por discriminatorio y que se iba a hacer un plan, una campaña para mandar cartas tanto los migrantes que mandan remesas como el Congreso de México, senadores, diputados, porque era un abuso y porque había convenios, tratados con Estados Unidos para proteger precisamente las remesas de los migrantes. Pero para estar en contexto me permito exhibir la declaración del congresista Smith por conducto de una reportera así. Ante la iniciativa promovida por el republicano Jason Smith en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que busca imponer un impuesto del 5% sobre el monto de las remesas que envían las y los migrantes, el Senado de la República manifestó que esta medida supondría una injusta doble tributación sobre ese 20% del ingreso laboral de los trabajadores migrantes. El 80% restante, que es la mayoría de sus ingresos, se queda en la economía estadounidense. El Senado llamó a la mesura porque la imposición de un arancel a las remesas obligaría a muchos migrantes a buscar alternativas fuera del sistema financiero para enviar dinero a sus familias. Consideró esta medida como arbitraria e injusta y llamó al legislativo estadounidense a reconsiderar reflexivamente esta propuesta que dañaría la economía de ambas naciones. Pues bien, ante esa amenaza de imponer impuestos a las remesas de los mexicanos, que en especie se trataría de impuestos dobles, la señora Claudia Sheinbaum salió con una serie de simplezas, de estupideces, porque la realidad es que legalmente no tiene ningún derecho de intervenir en la política de otros países y sobre todo políticas hacendarias. Pues la señora Claudia Sheinbaum está impedida en los términos del artículo 89, fracción décima de la Constitución Federal, que establece que es obligación o las facultades del Ejecutivo son las de observar la seguridad interior y la defensa exterior de la nación, observando también la doctrina Estrada de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Pero la señora Claudia Sheinbaum, ignorante como es y además populista, se le ocurre simplemente oponerse a esa decisión de esa iniciativa de ley por un congresista republicano, pues para simular que ella es la responsable de que los migrantes se vayan a sufrir a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el artículo 123 de la Constitución Federal establece que toda persona tiene derecho a trabajo digno y decente, y además deberá de generar empleos y la organización social del trabajo. Es decir, que si el gobierno que preside la narca presidenta, y ello porque Donald Trump así la calificó, así la denunció,
que estaba coludida con el narcotráfico y el que gobernaba es este grupo delincuencial. De tal forma que si la señora narca hubiera creado empleos dignos, decentes, remuneradores, suficientes para mantener una familia, no se daría ese fenómeno de la migración. El otro punto es que los norteamericanos no son nada de ilusos ni pendejos, porque saben perfectamente bien que las remesas son para blanquear dinero del narcotráfico. Es decir, que utilizando el envío de remesas de Estados Unidos a México, pues se legaliza un dinero que es mal habido, producto del narcotráfico relativo al fentanilo, que ha producido más de 300,000 muertes de norteamericanos en solo un año. Y en esas condiciones, pues la señora Sheinbaum no tiene derecho de intervenir en asuntos internos de otros países, porque ve la paja en el ojo ajeno, pero no ve la viga en el propio. La obligación de la señora Sheinbaum pues es ser generadora de empleos, pero no empleos miserables que tienen salario mínimo. No, lo que debe hacer la señora Corcholata, ya que acusó a los ministros de la Corte que ganaban millones de pesos en un año, con un sueldo de más de 800,000 pesos mensuales, y dado sus máximas de que por el bien de México primero los pobres, pues lo que debería de hacer es incrementar el sueldo de los trabajadores para que sean suficientes para mantener a su familia. Pues de lo contrario se va a seguir dando el fenómeno de la migración, y además es otra incongruencia que la señora Sheinbaum se ofende no porque les quiten o les pongan impuesto a la remesa, sino porque su gobierno depende económicamente de esas remesas, que ascendieron este año a más de 63,000 millones de dólares. Es decir, que la señora Claudia no está protestando por defender a los migrantes, está protestando porque se está perjudicando su gobierno. Por otro lado, pues la señora Claudia Sheinbaum no tiene vergüenza, porque el gobierno que ésta preside está presionando a los nacionales que trabajamos, que vivimos en este país, para imponernos impuestos, sobre todo respecto a la traslación de dominio. Cuando se hace una escritura de una propiedad, cantidades elevadísimas. Entonces debe de abocarse la señora Claudia Sheinbaum en resolver los problemas de los impuestos en México. Si bien es cierto que el artículo 31 de la Constitución Federal señala que todos los mexicanos tenemos la obligación de contribuir para los gastos públicos de la Federación, de los estados y de los municipios, estos deben de ser proporcionales, justos, no deben ser inhumanos, porque se violaría el artículo 22 de la Constitución Federal, que prohíbe las penas inusitadas y trascendentales. Lo que está haciendo la señora Sheinbaum con los maestros, metiéndoles el dedo en el hocico, de que va a incrementarles un 9% al sueldo, y eso es una burda mentira, porque ese 9%
no va a ser sobre el total del sueldo y las prestaciones, simplemente va a ser sobre 2 o 3 prestaciones que con ese incremento no van a asumir más de 200 pesos. Y eso es una burla y ese es un engaño, es una simulación de su gobierno para seguir medrando con sus mentiras, con sus falacias, porque el gobierno que ella preside pues es un régimen autoritario y además que protege la delincuencia organizada con su política de abrazos y no balazos. Y para escuchar sus argumentos me permito exhibir el siguiente video. Estamos de acuerdo con este impuesto, que además hay que decirlo, lo plantean los congresistas republicanos. Hasta ahora es ellos quienes lo han planteado. No estamos de acuerdo. Primero, es discriminatorio y segundo, viola un tratado firmado entre México y Estados Unidos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Primero, pues las cartas que se han enviado. Segundo, la próxima semana el embajador de México en Estados Unidos va a tener reuniones junto con pues distintas organizaciones connacionales que están del otro lado de la frontera, muchos, ellos se llaman mexicano-americanos, mexicano-estadounidenses que están del otro lado, para poder explicar por qué no es una buena idea esto. Además, una comisión del Senado de la República, de todos los partidos políticos, quien los va a coordinar es el embajador de México en los Estados Unidos, para que puedan hablar también con los congresistas, diciéndole que esta no es una buena idea. Nosotros haremos lo propio con el gobierno de los Estados Unidos, aunque sea una iniciativa del Congreso, y creemos que es una buena idea que nuestros connacionales en los Estados Unidos, nuestros paisanos y paisanas, también envíen cartas a sus congresistas, tengan la nacionalidad o no, diciendo que este impuesto sería discriminatorio y que violaría este tratado a sus redes sociales. Bueno, esta señora no pasa de ser una pendejita cínica, simuladora y además mentirosa, porque como lo manifesté anteriormente, pues ella no tiene por qué oponerse a las decisiones o a los actos o iniciativas de ley de los congresistas de Estados Unidos. Está impedida por el artículo 89, fracción 10ª de la Constitución Federal, y se exhibe como una verdadera burra, una verdadera zafia. Y por otro lado, pues lo que está haciendo es una simulación de su gobierno, porque se supone que juró respetar la Constitución, las leyes ordinarias, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo le confirió, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión, y lo primero que hace es violar su juramento, por la razón de que el artículo 123, que ya me referí anteriormente, pues señala que toda persona tiene derecho a trabajo digno y socialmente útil y se deberá de proveer a la generación de empleos y a la organización social del trabajo, creando empleos remuneradores. Pues los migrantes no tendrían por qué irse a sufrir fuera de su tierra. Y por otro lado, los migrantes no tienen la obligación de sostener la mediocridad del gobierno de la señora Claudia Sheinbaum. Pues el 5% de impuesto que se les va a imponer, si es que se aprueba esa iniciativa de ley del congresista Smith, pues va a impactar sobre el 20% de
de su sueldo, porque el 80% se queda en Estados Unidos. Y por otro lado, pues lo único que pelea la señora Claudia, pues es lo lógico, lo obvio, es que las remesas de los traficantes, de los narcodelincuentes, pues van a estar grabados con el 5%, porque esas remesas, para blanquearlas, para legalizarlas, se remiten precisamente por ese sistema de remesas, con la apariencia de que son de trabajadores migrantes mexicanos. Y por otro lado, pues la señora es candil de la calle y oscuridad de su casa, pues ve la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio, porque en el caso de los mexicanos, tenemos la obligación constitucional de contribuir para los gastos del gobierno federal, de los estados y de los municipios, y esos impuestos son exageradamente gravosos, a pesar de que están prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, y la señora ni siquiera se inmuta cuando abre la boca para criticar el impuesto que quieren imponer a las remesas, pero en el caso de los mexicanos, a los que sí tienen la obligación de gobernar de manera patriótica para darnos bienestar, pues se están aplicando de manera trascendental. Como ejemplo, pues es el caso del traslado de dominio de una propiedad. Siendo la propiedad un derecho social, no tienen por qué imponerse gravámenes tan elevados. Una simple constancia de uso de suelo de un ayuntamiento cualquiera, de cualquier parte de la República, pues es más de 1,000 pesos, cuando es obligación del gobierno expedir esas constancias de manera gratuita, porque se trata precisamente de actos necesarios para poder hacer contratos de compraventa para trabajadores y personas de bajos recursos económicos. Por ello es que termino este comentario diciendo que la señora Claudia Sheinbaum, a pesar de que es una cínica, es una mediocre, es una persona que simula y que se mete en problemas ajenos que no le importan. El problema de si imponen intereses o impuestos gravosos a los migrantes es algo que no le importa. Lo que debe importarle es lo que ha olvidado: ser generadora de empleos y darles un sueldo digno, remunerador, suficiente para mantener a una familia, y no jugar el dedo en la boca, sobre todo a los maestros, que ahora los engaña diciendo que va a haber un incremento del 9%, pero sobre 2 o 3 prestaciones, no sobre el total del sueldo y de las prestaciones. Es decir, que la señora Claudia es una cínica, mentirosa y además engañadora, porque no está gobernando al país, está gobernando para beneficio del narcotráfico y del narcopresidente, que es el que gobierna en la chingada. Muchas gracias.